Vamos a, vamos a iniciar y pues vamos a ir al libro de Eclesiastés, que es el libro que hemos estado estudiando. Hoy vamos a empezar con el capítulo 11. Eso quiere decir que ya estamos pues casi terminando porque solamente son 12 capítulos. Entonces pues ya hoy empezamos con el 11 y pues ya estamos a nada de terminar nuestro estudio de Eclesiastés, en el cual pues hemos venido viendo ya varias cosas, ¿no? Principalmente acerca de la sabiduría, pero también en los últimos estudios, que pues ya tiene un ratito, yo creo que tiene un mes que no habíamos estudiado Eclesiastés, pero habíamos visto de la incertidumbre de la vida, ¿no? De que no todo está garantizado, de que hay cosas que no podemos eh, pues predeterminar cómo van a suceder, hay cosas que no podemos pues saber qué nos espera en el futuro. Y hoy vamos a seguir en ese tenor. Hay cosas que no podemos saber cómo van a resultar, hay cosas que no podemos saber si nos van a salir bien o si nos van a salir mal. Pero justamente por eso el título del mensaje, como se los adelantaba ahí en el grupo de WhatsApp, es el que no arriesga no gana. Entonces hay cosas que nosotros no podemos saber cómo van a resultar y aún así tenemos que arriesgarnos. De hecho, diría por ahí una película mexicana, la vida es un riesgo, carnal. Entonces, pues la vida es así, nosotros nos levantamos un día, o más bien todos los días, sin saber qué va a pasar durante ese día y sin embargo nosotros tenemos que despertarnos y empezar con nuestras actividades y tal vez tenemos planes, pero tal vez esos planes no se van a llevar a cabo como los habíamos planeado, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos que seguir viviendo, tenemos que continuar yendo a nuestros trabajos o yendo a a nuestras actividades, sea cual sea que sea nuestra actividad, pues tenemos que estar ahí continuando con nuestras vidas y de cierta manera es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, es un riesgo subirte al transporte público, si es que usas transporte público, es un riesgo subirte ahí porque no sabes si el conductor se va a pasar un alto, no sabes si va a salir una moto y se va a impactar con el transporte. Incluso si es un transporte privado, pasa lo mismo, ¿no? Tú te subes y no sabes si de repente tu coche va a fallar, no sabes si de repente un neumático se va a ponchar. El otro día veníamos con David en la carretera aquí que viene de Yehualtepec y vimos una camioneta que justamente se le ponchó un neumático y tuvo que orillarse y seguramente eso no estaba en sus planes. Si llevaba él llanta de refacción, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, pues tuvo que ahí vérselas difíciles porque pues son cosas que no planeamos. Entonces, pues la vida es así, entonces tenemos que arriesgarnos. Y eso es de lo que va a hablar Eclesiastés 11 al 6. Así que vamos a leer esos 6 versículos y después vamos a ir estudiándolos uno a uno. Y dice Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro, y lo otro es igualmente bueno. Entonces, pues si se dieron cuenta, en estos 6 versículos hay una frase que se repite, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es esa frase que más se repite en estos 6 versículos? ¿No? ¿Nadie la percató? Sí, sí, bueno, si no se dieron cuenta, la frase que más se repite es no sabes.
está como constantemente diciendo, no sabes esto, no sabes si va a pasar esto, no sabes si va a pasar esto otro, y aún así tú tienes que ser diligente, aún así tú tienes que trabajar. Es como que nos está animando a que a pesar de que no sabemos muchas cosas, pues tenemos que trabajar, tenemos que poner manos a la obra. Entonces, vamos al versículo 1 nuevamente y vamos a ir pues analizándolo poco a poquito. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y el versículo 2 eh, dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces hay dos formas de interpretar estos dos versículos. Creo que las dos son igualmente válidas. Y una de ellas es que está hablando acerca de la bondad hacia los demás. Y la otra también es que esté hablando de relaciones comerciales. Pero cualquiera de las cosas que esté hablando o de cualquiera de la forma en que nosotros quisiéramos aplicarlo es igual de válido, y la exhortación es la misma, es arriésgate o es pues ponte a trabajar, ponte, actívate, prácticamente es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a analizar un poquito estas dos formas de interpretar estos dos versículos. Primero vamos a iniciar con la bondad hacia los demás y vamos a decir entonces que esto es una exhortación hacia la generosidad. Proverbios 19:17 habla también acerca de la generosidad y dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, si tú ayudas al que es necesitado, en realidad, si lo vemos de esta forma, está siendo como una inversión que no te la va a pagar esa persona necesitada, sino te la va a pagar Dios mismo. Dios es el que te va a recompensar por haber apoyado al necesitado. Entonces, cuando vemos aquí en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás, es como si estuviera diciendo ayuda al que lo necesite, porque de pronto tú también vas a necesitar ayuda, tal vez tú también algún día vas a necesitar de alguien, y entonces ese alguien que tú ayudaste también te puede ayudar a ti, o quizás no precisamente esa persona a la que tú ayudaste, pero sí alguien más te puede ayudar, porque finalmente Dios es el que te recompensa. Entonces, si tú te desprendes, si tú eres una persona que ayuda a otras personas, cuando tú te veas en una necesidad, entonces pues tú también vas a recibir esa ayuda de parte de Dios. Y te digo, puede ser recíproco, puede ser que, como dicen por ahí, ¿no? Un día estás arriba, otro día estás abajo. Y entonces, cuando te toque estar abajo, quizás esa persona a la que tú ayudaste te pueda también echar la mano, ¿no? Entonces, luego dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es como si estuviera diciendo, aprovecha ahorita que tienes para ayudar. Y tú pensabas ayudar a ciertas personas o pensabas ayudar de cierta forma, pero puedes ayudar más, entonces ayuda más. Sé generoso ahorita que puedes tener, porque quizás más adelante no tengas. Por eso dice ahí, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, no sabes lo que puede suceder el día de mañana. Tal vez hoy puedes ayudar a alguien y no lo haces, y el día de mañana pues ya no vas a poder ayudarlo, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos viendo acerca de la bondad hacia las personas de una forma en que tú también puedas ser beneficiado. Entonces podríamos decir, reparte cuando tengas y haz amigos, ¿no? Haz amigos y ayúdales. Si puedes ayudar a 7, ayúdale también a 8. Y va a llegar el momento en el que tal vez, como te digo, tal vez tú los necesites y ellos te puedan ayudar. Entonces, entre nosotros mejor estemos relacionados, pues más fácil será, ¿no? Que cuando alguien, más bien más fácil será que cuando estemos en necesidad, alguien nos pueda ayudar. Si yo nunca ayudo a nadie y un día me encuentro en necesidad, pues no va a haber nadie que me ayude, ¿verdad? Sin embargo,
si yo empiezo a hacer como una cadena de amistad, entonces va a ser más fácil que yo reciba una ayuda cuando lo necesite, ¿no? Si mi círculo de amigos es amplio, entonces también va a ser amplia la ayuda cuando yo la necesite. Y quizás no necesariamente todos mis amigos corran a ayudarme, porque no siempre funciona así, ¿verdad? Porque a veces tú ayudas a una persona y esa persona se olvida de ti y cuando tú lo necesitas, pues se desaparece. Pero si tú tienes muchas personas a las que has ayudado, pues entonces por lo menos alguna de ellas también te va a poder ayudar a ti, ¿no? Entonces es, digamos, una inversión, ¿no? El tener buenas relaciones es una inversión. El que tú ayudes a otras personas, pues también es una inversión para cuando tú lo necesites. De alguna manera es estar siendo sabio, ¿no? Entonces dice, echa tu pan, es como si estuviera diciendo, siembra para que tú puedas cosechar. Después de muchos días vas a hallar ese pan sobre las aguas. Es como si estuviera diciendo, siembra y después de un tiempo, esa siembra o esa semilla que tú sembraste va a crecer y vas a poder cosechar el fruto de esa semilla, ¿no? Por otro lado, lo podemos entender como relaciones comerciales. Y esto lo podemos entender con la ayuda de Salomón justamente en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Y dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsi con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces, generalmente el pueblo judío no se distinguió por tener una buena relación con el mar, por así decirlo. De hecho, por eso después Apocalipsis dice eh, que no hay mar, ¿no? Porque el judío tiene una concepción mala acerca del mar. Para el judío, el mar es un caos, el mar es peligroso, el mar es donde habita el Leviatán. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el mar simboliza caos. Por eso en Apocalipsis va a decir que no hay mar, pero en realidad está diciendo que no hay peligro, no hay nada de qué temer. El judío está más relacionado con los ríos, por eso vemos también en Apocalipsis que salen ríos de agua viva, ¿no? Y generalmente los salmos hacen alusión a los ríos, pero en época de Salomón hubo gente, y vemos ahí también a Salomón, que comerciaba con el mar. Era una práctica muy poco común, pero en esa época se dio porque estaba relacionado con Irán. Entonces dice ahí que el rey mandaba barcos, ¿no? Tenía barcos y había otras personas que también comerciaban de esta manera, pero si pusieron atención ahí, decía que cada 3 años llegaban sus barcos con oro y con cosas ahí de valor, ¿no? Entonces, pues era una inversión arriesgada porque era una inversión muy a largo plazo, ¿no? O sea, el comerciante, el rey mismo tenía que invertir y esperar 3 largos años para que llegaran las cosas que habían comprado o para que llegara, pues, este oro, ¿no? Para que llegaran las cosas con las cuales ellos podían ver una ganancia. Entonces, yo no sé si tú has comprado alguna vez en Mercado Libre o en Amazon, pero la primera vez que compras en Mercado Libre, compras con mucho temor y compras así como que será cierto que llegue y qué tal si no llega mi paquete y entonces llega el día en el que está señalada la fecha de entrega y tú nada más te estás asomando a la ventana o a la calle para ver si ya viene tu paquete, ¿no? Es algo arriesgado, pero era mucho más arriesgado invertir de esta manera, ¿no? Cada 3 años que llegara un paquete. Pero entonces dice, Salomón, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días los hallarás y reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces,
aquí vemos esto, el que no arriesga no gana. Era una inversión que tenías que hacer y ya sabes que el mar es algo peligroso, ¿no? En el mar hay tormentas, en el mar también puede haber, este, pues los que son conocidos como piratas que pueden robar el barco, ¿no? Las ganancias que traes ahí en el barco. Y entonces por eso vemos aquí, reparte a 7 y a 8. Es decir, no pongas toda tu inversión en una misma flota, no pongas tu inversión en un mismo barco, por así decirlo, ¿no? No inviertas todo en un mismo negocio porque no sabes el mal que vendrá. Es decir, si vas a comerciar, hazlo con sabiduría. Si vas a invertir, invierte con sabiduría. No inviertas todo en un mismo negocio porque no sabes el mal que vendrá. Pero si tú tienes repartido tu ingreso o tienes repartido tu patrimonio en diferentes negocios, pues uno de ellos forzosamente a lo mejor tiene que pegar, ¿no? O uno de ellos, con uno de ellos te puede ir bien. Y aquí se me viene a la mente una historia que no sé si sea cierta, pero en prepa tuve un maestro que decía que había trabajado en la Coca-Cola y supuestamente él dice que solamente hay dos personas en el mundo que saben la fórmula o la receta de la Coca-Cola, pero esas dos personas nunca pueden estar juntas. Son dos personas que siempre tienen que estar separadas, porque si llega a ocurrir un accidente y se muere una de ellas, pues entonces la otra sobrevive, ¿no? Pero si están las dos personas juntas y hay un accidente, hay algún desastre y se mueren las dos, pues ya valió, ¿no? Porque se perdió ahí la fórmula de la Coca-Cola. Realmente yo no creo que sean dos personas solamente las que se sepan la receta, ¿no? Pero pues esta parte, esta aplicación, pues suena lógica. Si realmente existieran solamente dos personas, suena lógico que estuvieran separadas, ¿no? Para que se pudiera preservar esa fórmula y no se perdiera con la muerte de ambos. Entonces prácticamente es lo que nos está diciendo aquí Salomón. Arriésgate, pero arriésgate sabiamente. Invierte, pero invierte sabiamente. Haz negocios, pero haz negocios sabiamente. No inviertas todo en un mismo negocio, porque puede ser que ese negocio fracase y entonces te quedaste ahí sin nada, ¿no? Pero si tienes tu dinero invertido en diferentes lugares, pues entonces puede ser que pase algo malo con uno de ellos, pero eh, tu otra inversión pues está segura, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que nos está diciendo ahí. Entonces son dos formas de interpretarlo. Creo que las dos formas son realmente válidas. Ser bondadosos, ser generosos con el necesitado. Y ojo, aquí no estoy diciendo que tengamos que ayudar a otros con una mala intención, ¿no? O con una intención incorrecta. No es ayudar a otros con el fin de que otros también te ayuden, no es ayudar de una forma interesada, sino es ayudar sabiamente, sabiendo que también ellos quizás algún día te puedan ayudar, pero no es como con ese interés. O sea, la Biblia nos habla a ser generosos y a hacer bien a todos, aunque ellos no nos hagan ningún bien, aunque ellos no nos devuelvan ese bien que les hacemos. Y muchas veces va a pasar así, muchas veces las personas no nos van a devolver el bien que los hacemos. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien sin importar si nos van a regresar ese bien o no. No es un bien, no es hacer el bien por interés, ¿verdad? Sin embargo, también hay sabiduría ahí, porque como ya les decía, si tienes una cadena de amigos fuerte, pues uno de ellos quizás te pueda ayudar cuando tú lo necesites, ¿no? Entonces esa es una forma y la otra forma de interpretar es de acuerdo a las relaciones comerciales, ¿no? De que pueda ser sabio a la hora de emprender un negocio, a la hora de hacer una buena inversión, ¿no? Entonces pasamos al versículo 3 y al versículo 4. Que dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará.
Prácticamente lo que nos está diciendo estos versículos es que siempre habrá obstáculos, siempre va a haber obstáculos. O sea, nos está hablando ahí de lluvia, porque nos está hablando de las nubes que están cargadas, ¿no? Entonces nos está hablando de tempestades que pueden convertirse en un obstáculo. Nos está hablando de un árbol que se cae y entonces un árbol caído, pues puede ser también un obstáculo, ¿no? Puede estar ahí obstruyendo algo. Entonces siempre va a haber obstáculos, pero lo que nos está diciendo aquí Salomón es atrévete a actuar a pesar de los riesgos. Eh, Dice John MacArthur, no hay virtud en una perplejidad ansiosa, no hay virtud en que porque hay riesgos, entonces yo no me voy a arriesgar, ¿no? Porque hay obstáculos, entonces yo no voy a correr la carrera, ¿no? Entonces, siempre va a haber obstáculos, pero no hay virtud en que por esos obstáculos yo no haga nada. Tenemos que atrevernos a actuar a pesar de los obstáculos. Y dice entonces el 4, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. La mejor época ahí en Palestina para sembrar era cuando no había viento, ¿no? Y yo creo que eso es pues en general, ¿no? Porque si hay mucho viento, entonces cuando quieras poner la semilla, pues el viento se la va a llevar. Entonces, cuando no hay viento es la mejor época para sembrar. Y para cosechar, entonces sí es cuando hay viento, porque la técnica para cegar era justamente aventarlos al viento y el viento se llevaba la cáscara y solamente caía ya el grano, ¿no? Pero si estabas observando a ver cuál es el tiempo ideal, ¿no? Es prácticamente lo que nos está diciendo. Si tú nada más estás esperando a que haya un tiempo perfecto, ese tiempo nunca va a llegar, ¿no? Ese tiempo nunca va a llegar. También cuando hay una lluvia demasiado abundante, pues puede echar a perder las cosechas, pero si tú estás esperando ahí que haya un tiempo perfecto, ese tiempo perfecto nunca va a llegar porque siempre va a haber obstáculos. Entonces, básicamente esa es la enseñanza de estos versículos. No podemos aguardar a tener el tiempo perfecto porque es probable que ese tiempo nunca llegue. Entonces, el que nada intenta, pues nada consigue, ¿verdad? Entonces, pues la enseñanza es arriésgate, siembra la semilla y deja todo en manos de Dios. Obviamente nosotros pues no somos campesinos ni nada de eso, ¿verdad? Pero tenemos proyectos que tenemos que ponerlos en las manos de Dios, pero tenemos que arriesgarnos porque si estamos esperando a que haya el tiempo perfecto para que llevemos a cabo un proyecto, pues puede ser que ese tiempo nunca llegue, ¿no? Por ejemplo, la parábola de los talentos es algo que nosotros tenemos muy en mente, ¿no? Como a uno le dieron 10 talentos, fue y los invirtió, a otro le dieron 5, fue y los invirtió y ganó el doble, y al que le dieron uno fue y lo escondió porque tuvo miedo, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos está diciendo, aquí siempre va a haber obstáculos y seguramente esa persona temía por los obstáculos, temía porque no le fuera a rendir fruto ese talento y fue y lo enterró, pero lo que él tenía que hacer era arriesgarse y tenía que invertirlo para que así como el que tuvo 10 tuviera una ganancia, así como el que tuvo 5 tuviera una ganancia, pero él fue temeroso, él fue justamente lo que dice John MacArthur, ¿no? Se quedó perplejo, se quedó pasmado y se quedó ansioso por temer a lo que podía pasar y entonces no tuvo una ganancia y al final pues sabemos el final de esa historia, ¿no? O de esa parábola. Su talento le fue quitado y se le fue dado al que tenía más. Y así nosotros, pues en nuestras vidas, ¿no? El que es estudiante, por ejemplo, no sabe si va a terminar una carrera, se arriesga y escoge una carrera y en primer lugar, pues no sabe si va a quedar, ¿no? Hace un examen, pero no sabe si va a quedar. Aquí mi estimado David sabe muy bien de eso porque pues prepara a los estudiantes justamente para que hagan sus exámenes y puedan quedarse en la universidad o en la preparatoria, ¿no? Entonces,
cada uno de esos estudiantes que David prepara y cada uno de los estudiantes que se preparan por otro lado o que se avientan así sin preparación, con la preparación que pues de por sí ya traen de su escuela anterior, ¿no? Tienen que hacer un examen y no sabe si va a quedar y hay ahí una expectativa y hay ahí un nervio hasta que llega el día, ¿no? Que publican los resultados y tienen que buscar en la lista a ver si se quedó, pero es arriesgarse y no va a haber otra forma de que se queden en la preparatoria o en la universidad que arriesgarse. No saben cuál va a ser el resultado, pero tienen que prepararse, tienen que arriesgarse y al final pueden cosechar. Y obviamente nosotros como cristianos tenemos que dejar eso en manos de Dios, ¿no? Pero tenemos que arriesgarnos. Y ya una vez que estás adentro, pues no sabes si vas a terminar la carrera, no sabes si se te va a complicar alguna materia, si vas a reprobar, si va a haber algo ahí, si es una escuela de paga, puede ser que llegue el momento en el que no puedas seguir pagando, puede ser que aumenten las colegiaturas, no sé. Entonces, son 4 años generalmente, algunas veces son más, ¿no? Pero tú no puedes voltear a ver hacia el futuro, ¿no? Tú no puedes ver esos 4 años y decir, sí, voy a la segura porque sí lo voy a conseguir. Es algo que tienes que ir trabajando, es algo que te tienes que ir esforzando y es algo en lo que tienes que arriesgarte, ¿no? Algunas veces incluso llega a haber personas que no les gusta la carrera que eligieron, van a la mitad de la carrera y deciden salirse porque no es lo que ellos esperaban y tienen que empezar otra carrera y tienen que empezar nuevamente de ceros, pero es un arriesgue, ¿no? O por ejemplo, cuando vas a conseguir trabajo, también tú no sabes si te lo van a dar, ya terminaste la carrera, pero eso no te garantiza que vayas a obtener trabajo o que vayas a obtener trabajo de lo que estudiaste, ¿verdad? Porque a veces las oportunidades laborales pues son ahí un poquito complicadas. Y el que ya entró a trabajar pues también no sabe si le va a ir bien en el trabajo, no sabe si va a tener un buen jefe, no sabe si va a tener unos buenos compañeros, no sabe cómo le va a ir ahí dentro de ese trabajo. A lo mejor hay personas que entran y se van ganando ascensos, ¿no? Y llegan a tener un buen trabajo porque se van ellos pues abriendo ahí oportunidades, pero no a todas las personas les pasa lo mismo, no todas las personas consiguen los mismos ascensos, no todas las personas les va bien en el trabajo y al final tú tienes que arriesgarte porque tienes que trabajar, ¿no? Tienes que entrar aunque no conozcas a nadie en ese lugar. Entonces, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos y nosotros no podemos, como dice aquí, estar esperando, ¿no? Que dice el que observa el viento, es decir, el que está esperando ahí el tiempo perfecto, sino tenemos que arriesgarnos. Y dentro de la iglesia, pues pasa lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, el evangelista no sabe cuántas personas se van a convertir o si realmente se van a convertir. Los misioneros, ¿no? Los misioneros se van a veces a lugares muy recónditos, se van a, adentro de las selvas, adentro de los bosques y no saben si ese trabajo va a dar fruto, no saben si realmente van a encontrar personas ahí dispuestas a conocer el Evangelio. Hay historias increíbles de misioneros que pierden la vida a manos de esas tribus a los que ellos querían alcanzar para Cristo, ¿no? Y es un riesgo, entonces siempre va a haber ese riesgo también dentro de la iglesia que, este, que hagamos una reunión para jóvenes en Zoom y no lleguen las personas, ¿no? Que las personas que lleguen no quieran prender sus cámaras, no quieran participar. Entonces es un arriesgue siempre que abramos los cultos presenciales y las personas no quieran ir porque todavía tengan temor de que puedan contagiarse y es algo válido, ¿no? Si hay personas que todavía no se quieren congregar, pues es algo válido. Pero, por ejemplo, aquí en la iglesia se hizo la reapertura y pues nosotros o los líderes están esperando ahí que se anoten, pero puede ser que no se anoten las personas que no quieran asistir
a la iglesia todavía, pero pues es parte del ministerio, ¿no? Cuando se hacen congresos también puede ser que las personas no acudan a los congresos. Entonces, pues siempre estamos ahí con ese riesgo, siempre estamos con ese obstáculo, no importa el área, no importa si es un área secular, no importa si es un área dentro de la iglesia, siempre hay obstáculos, siempre hay riesgos, pero nosotros no podemos estar esperando a tener el momento perfecto o no podemos estar esperando ahí como una señal de Dios, ¿no? Es ahora, porque no vamos a obtenerla. Tenemos que trabajar y dejar en manos de Dios ese trabajo para que podamos conseguir un fruto de ese trabajo. Entonces, básicamente, podemos resumirlo con dedícate a tomar o a tener, más bien dedícate a tener una vida productiva, dedícate a tener una vida productiva y pon eso en manos de Dios, pon eso en manos de Dios y bueno, él va a ser el que los resultados, ¿no? Para servir a Dios no tenemos que estar esperando a que podamos tener resultados seguros porque no siempre va a ser así. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, pues el viento nosotros lo vemos soplar, lo vemos a veces muy fuerte, ¿no? Creo que sobre todo en Yehualtepec están muy fuertes los vientos más que acá en Teca, pero vemos el viento y nadie puede saber de dónde viene, ¿no? Aunque para el día de hoy pues ya hay aparatos satelitales que estudian los fenómenos naturales y hay personas dedicadas a eso, ¿no? Que se dedican a decir, pues se está formando este huracán, va a tocar tierra cierto día, pero hay veces que falla, ¿no? Porque solamente son pronósticos. Es como algo que ellos se atreven a pronosticar, pero que siempre va a haber un grado de falibilidad, ¿no? Puede ser que ellos digan, esta va a ser la tormenta más fuerte que ha impactado a lo largo de la historia. Y de hecho, el año pasado se pronosticaba que un huracán iba a golpear las costas de México y que iba a ser pues con resultados catastróficos y al final no fue tan fuerte como se esperaba, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que no fue tan fuerte como se esperaba, pero a pesar de que ya la tecnología se ha desarrollado, ha avanzado, pues nunca se puede determinar al 100% cómo van a suceder los fenómenos naturales, porque eso solamente los está controlando Dios. Entonces Dios es el único que sabe eso. Y más allá de eso, un ejemplo todavía más, pues, pues más cierto, ¿no? O todavía más impactante, pues es el de los bebés, porque dice en el vientre, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Nadie sabe cómo crecen los huesos, cómo se desarrolla un bebé ahí adentro del vientre de la mujer. Y también hay ya tecnología, de ultrasonido con el cual pueden ellos, los médicos, saber incluso si va a ser mujer, si va a ser niño, ¿no? Pueden determinar cuántas semanas de embarazo tiene la mujer, pero nadie puede decir a ciencia cierta cómo es que se desarrolló ese hueso, ¿no? Cómo es que se fue formando el corazón, cómo es que se fueron formando los órganos. Ellos pueden decirnos, a lo mejor ya su corazón está de cierto tamaño, ya tiene cierto peso, pero no pueden realmente dar una explicación de cómo es que se desarrolló, cómo es que de, de un óvulo y un espermatozoide se hizo un cigoto y empezó ahí a formarse la vida, ¿no? Es algo increíble, es algo que por más que avance la tecnología no se va a poder conocer. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Con las plantas, pues nos pueden explicar el proceso de la fotosíntesis, nos pueden explicar cómo una abejita llevó el polen y cómo de ahí, pues, esparció la semilla y qué sé yo, pero ¿quién puede realmente explicar cómo es que de un día para otro sale y brota ahí un fruto, ¿no? ¿Cómo es que de un árbol empieza
a salir una manzana o empieza a salir un aguacate o empieza a salir el fruto que tú quieras ponerle ahí, ¿no? Son cosas que la ciencia alcanza a explicar, pero hasta cierto punto. Realmente el que está formando esa vida dentro del vientre de la mujer, realmente el que le está dando crecimiento a los a los árboles, a las plantas, pues es Dios. Entonces dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, cosas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, que ignoramos realmente cómo suceden, pero más aún ignoramos la obra de Dios, ¿no? Pero podemos estar seguros de acuerdo a lo que dice este versículo, que Dios está en control de todo. Creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar de este versículo. Hay cosas que no sabemos y como ya hemos visto, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, pero podemos saber, de acuerdo al versículo 5, que Dios está en control de todas las cosas y eso debe ser un alivio para nosotros, que no conocemos el futuro, que no conocemos lo que va a pasar, ni siquiera la próxima hora, ¿no? Pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas y también sabemos que los planes de Dios son perfectos, porque dice, así ignoras la obra de Dios. No sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? No sabemos realmente cómo Dios quiere conducir nuestras vidas. No sabemos si los planes que tenemos nosotros, Dios los va a respaldar, los va a respetar o va a cambiar por completo nuestros planes, ¿no? Pero podemos estar seguros que Él está en control de nuestras vidas, así como está en control de las cosas que aquí pone como ejemplo, ¿no? Así como está en control de los vientos, así como está en control de, del nacimiento de los bebés, así también Dios está en control de nuestras vidas y podemos descansar en eso, en que Dios hace todas las cosas. Y finalmente, entonces, el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, sé diligente y aprovecha todas las oportunidades que tengas, ¿no? Por ahí dicen que ningún conocimiento pues es de estorbo para nosotros, ¿no? Si tienes la oportunidad de aprender a hacer algo, aprende. A veces hay cosas que no nos gustan, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de aprenderlo, puede ser que llegue el momento en el que te sea de utilidad. Por ejemplo, a mí la verdad es que no me gusta mucho la mecánica, sobre todo porque pues terminas muy sucio a veces y terminas oliendo a grasa y es difícil de quitar ese olor a grasa, ¿no? O esas manchas que deja la grasa cuando estás ahí arreglando el carro. Pero tuve la oportunidad de trabajar con un tío que es mecánico y pues no aprendí, digamos que la gran cosa, pero aprendí ciertas cosas, ¿no? Y a pesar de que a mí no, pues no me gusta del todo, pues sé hacer algunas cosas y por ejemplo eso ha servido para, con el carro de mi papá, ahorrarnos dinero, ¿no? Que de repente, pues necesita algo el carro y en lugar de llevarlo al mecánico y pagar 400, 500 pesos, pues lo hago yo y nos ahorramos ahí ese dinero o le digo a mi papá cómo hacerlo y porque a él le gusta más esa área, ¿no? Entonces a él sí le gusta aprender, le digo cómo hacerlo, él lo hace y pues ya se ahorró ahí un dinero, ¿no? O por ejemplo la cocina, ¿no? Si tienes la oportunidad de aprender a hacer algo, algo de comer, pues también va a llegar el momento en el que lo necesites, ¿no? Por ejemplo, que te vayas a vivir solo o que la persona que cocina en tu casa se enferme o tenga que salir o algo. Y pues ya si tú tienes cierto conocimiento, puedes ahí utilizarlo, ¿no? Y prepararte tu propia comida, pero hay cosas así que vamos aprendiendo durante la vida y que ningún conocimiento va a ser inútil. Va a llegar el momento en el que quizás puedas ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, en el trabajo, ¿no? En el trabajo a veces nos limitamos a nuestras áreas
y no aprendemos otras cosas, pero las personas que aprenden de diferentes áreas, pues son las personas que más fácil son promovidas, ¿no? Por ejemplo, los supervisores tienen que estar pues al tanto de lo que pasa en cada área, hablando de una fábrica, ¿no? Una fábrica que tiene diferentes áreas, a lo mejor el área de producción, el área de empaque, pero hay un supervisor que debe saber el funcionamiento de todas esas áreas. Y si tú aprendes ahí todas esas áreas, pues va a llegar el momento en el que quizás te puedan hacer una promoción, ¿no? Quizás te puedan dar un mejor puesto porque tú entiendes cómo trabaja toda la fábrica o cada uno de los procesos. Entonces, ningún conocimiento te es innecesario o te es de estorbo, al contrario, todos los conocimientos te pueden ayudar en algún momento y por eso dice ahí, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si el uno y lo otro es igualmente bueno, ¿no? Entonces, es como sé diligente, aprovecha todas esas oportunidades que tengas porque no sabes cuál de esos conocimientos te vaya a ayudar en algún momento. Entonces, pues, como hemos venido diciendo, si no sembramos, pues no segaremos, ¿no? Tenemos que trabajar y no por miedo a fracasar tenemos que dejar de hacer las cosas porque justamente como titulamos este mensaje, el que no arriesga, no gana. Y dicen por ahí, ¿no? El fracaso es el camino al éxito. Va a haber obstáculos, va a haber estorbos quizás y va a haber el momento en el que no todo lo que emprendamos va a prosperar, pero eso nos va a traer sabiduría, eso nos va a traer experiencia, nos va a traer conocimiento. Henry Ford eh, decía la siguiente frase: el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Entonces el fracaso, si tú aprendes de él, es ganancia realmente, porque la próxima vez que emprendas algo, lo vas a hacer ya desde un punto de la experiencia, ¿no? Desde un punto ya con un avance, porque ya vas a saber en qué fracasaste o en qué te equivocaste y puedes corregir eso. Y sobre todo a nosotros como cristianos, porque nosotros, los que amamos a Dios, pues todas las cosas nos ayudan para bien, incluso los obstáculos, incluso los fracasos, ¿no? Incluso las cosas que nos salgan mal, nos ayudan para bien. Entonces, no tengamos miedo de arriesgarnos, no tengamos miedo de aprender cosas, no tengamos miedo de poner las manos a la obra, porque todas esas cosas nos ayudan para bien, pero como lo hemos dicho, pues pongamos todos nuestros proyectos en manos de Dios, ¿no? Seamos arriesgados, pero con sabiduría, y tener sabiduría es eso, poner las cosas en las manos de Dios, ser dirigidos por Dios, es, que las cosas que hagamos, pues, las hagamos también para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, eso hablando en términos generales, pero también hablando acerca de la iglesia, hablando acerca del llamado que tenemos como cristianos, pues también tenemos que correr riesgos por Dios, ¿no? Tenemos que correr riesgos para Dios. Por ejemplo, los apóstoles, era un riesgo anunciar el evangelio porque estaban siendo perseguidos. Era un riesgo hablar acerca del Cristo resucitado porque estaban en medio de una cultura que no aceptaba ese testimonio, ¿no? En medio de los judíos. Y sin embargo, los apóstoles terminaron impactando a todo un continente, ¿no? Todo un continente fue alcanzado por el testimonio de los apóstoles. Corrieron un riesgo, pero al final pudieron ver también un fruto. El ejemplo que les ponía hace rato también, los misioneros, ¿no? Que han perdido la vida en manos de tribus, pero que finalmente esas tribus después llegan al conocimiento de Cristo y quizás ellos ya no pudieron ver el fruto de su trabajo, pero alguien más sí. eh, y fue gracias a ese riesgo que corrieron ellos también. O, por ejemplo, los músicos, ¿no? Alguien escribió una canción porque se encontraba en una situación complicada y desde entonces tenemos ya un himnario, ¿no? Tenemos toda una serie de canciones que cantamos porque una persona pues se arriesgó a plasmar sus sentimientos en una canción
Y esa canción, pues después sirvió para que otras personas alabaran a Dios. Por ejemplo, el caso de Isaac Newton, ¿no? Con su canción de no, sí, no recuerdo si es Isaac, pero si es Newton, bueno, el que escribió Sublime Gracia, ¿no? Que se encontraba pues ahí en un momento complicado, él escribe esta canción y es una canción que todos nosotros hemos cantado. Entonces, pues hay cosas que nosotros tenemos que arriesgarnos, ¿no? Pero también correr riesgos para la gloria de Dios. Y Sugel Michelin dice que tenemos dos opciones. Todos nosotros tenemos dos opciones: desperdiciar nuestra vida o arriesgarla, ¿no? Entonces, pues como lo veíamos en los versículos 4 y 5, Salomón dice: no te quedes pasmado, no te quedes perplejo, porque eso entonces va a ser desperdiciar tu vida. Al contrario de eso, arriesgala, arriesgala, ¿no? Pero arriesgala también para la gloria de Dios. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces tenemos esa oportunidad de desperdiciar nuestros días, desperdiciar nuestras vidas o poder arriesgarla. Y como hemos aprendido hoy, pues nunca sabemos cuáles van a ser los resultados de las cosas en las cuales nosotros invirtamos nuestros talentos, invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestras fuerzas, ¿no? No lo podemos saber, pero tenemos que arriesgarnos a eso y tenemos que poner eso en manos de Dios, ¿no? No podemos estar seguros del resultado final de nuestros esfuerzos. Sin embargo, tenemos que actuar diligentemente a pesar de los riesgos, confiando en Dios y poniendo las cosas en manos de Dios. Entonces, pues ese es el mensaje de Eclesiastés para nosotros el día de hoy. Corre riesgos, pero corre riesgos con sabiduría. Y la sabiduría está o tiene su principio en el temor de Dios. Entonces, corre riesgos, pero corre riesgos pues confiando en Dios y sobre todo también corre riesgos para la gloria de Dios. Si tú no te has atrevido a hacer algo ahí en la iglesia, a poner tus talentos al servicio de la iglesia, pues anímate, ¿no? Anímate a poner tus talentos al servicio de la iglesia y quién sabe a cuántas personas puedas bendecir con esos talentos, pero tienes que correr el riesgo de poder, pues, pues ponerte a trabajar, ¿no? Entonces, pues ese es el mensaje para el día de hoy. Vamos a orar, vamos a terminar orando y pues quisiera pedirle a David si nos ayuda a dirigir este tiempo de oración, por favor.